Celebremos el misterio de la fe, que nos del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres, seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal
casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día,
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Siéntense tantito. En la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, se nos narra la conversión de Saulo de Tarso para ser después Pablo, apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso seguramente conoció a Jesús, seguramente. Estuvo enterado del por qué lo crucificaron, pero él era un servidor leal, incondicional del sistema religioso. Saulo nació en una ciudad del norte de Palestina llamada Tarso. Fue hijo de un padre muy creyente y muy rico. Tenía su papá una fábrica de barcos, de comercio, de guerra, un astillero de barcos. Era descendiente de la tribu de Benjamín, de los 12 patriarcas. Y su papá era muy apegado a las leyes del mundo judío. Y por eso apenas creció el niño Saulo. Saulo viene, dicen que de la palabra del nombre Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y de ahí viene el nombre de Saulo. Y así, apenas cumplió los 12 años, su padre lo llevó al templo y lo consagró de por vida, como mandaba la ley. No lo quiso rescatar porque así mandaba la ley. Y ahí creció el niño teniendo grandes maestros. El que más influyó en su formación fue el gran rabino Gamaliel. Y él mismo narra a San Pablo, Saulo de Tarso, cómo de entre los jovencitos de su tiempo, él siempre trataba de ser el primero, trataba de ser el mejor, trataba de distinguirse. Y desde entonces tenía esa mística de no solo hacer las cosas bien, sino agradables. Era, como decimos nosotros, barberito, le gustaba ser barberito de las autoridades y sumiso hasta el fanatismo. Servía a sus autoridades con fanatismo y por eso él creía que perseguir a los cristianos le complacía a Dios, que Dios estaba contento con él porque perseguía a los secuaces de Jesús de Nazaret, ya que él tenía bien sabido que Jesús de Nazaret fue condenado a muerte por hereje, por blasfemo, y también por considerarse o igualarse al emperador, al César, por declararse rey.
un pecado espiritual religioso y el otro político de rebeldía, traición al César. Y así consideraban a los seguidores de Jesús de Nazaret como delincuentes igual que él, y por eso los perseguían, porque se oponían en su forma de vivir a las costumbres y tradiciones de Moisés, a las que estaban apegadas o apegados todos los judíos. Y por eso Saulo de Tarso, después de que autorizó la muerte de San Esteban, él estuvo presente, él vio cómo lo mataron. Huyeron los cristianos, huyeron a distintos pueblos, y se enteró que se habían refugiado algunos en Damasco, al norte, que él conocía, y por eso pidió cartas para ir a perseguirlos, hombres, mujeres y niños, no le importaba. Y en ese afán de perseguir a los creyentes, a los seguidores del nuevo camino, se da ese encuentro personal con Cristo. Ahí está. Nadie conoce mejor al enemigo que el mismo enemigo. Él conocía bien a Cristo y sabía que luchaba contra de él, porque sabía por qué, según le habían metido en la cabeza a sus autoridades, por qué lo habían matado. Y por eso, cuando iba con esa misión, acompañado de su pelotón, de sus soldados, porque él era magistrado, él en Jerusalén estudió el grado máximo que podía haber entonces en las instituciones religiosas de educación superior, y era magistrado. Y por eso le asignaron un pelotón para que estuviera a sus órdenes. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que allá en las dunas del desierto se le apareció Jesús, como escuchamos, derribado sobre la arena del desierto. Escucha la noticia más triste de su vida, más triste. ¿Por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Dime quién eres tú, Señor. Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los soldados, dice, vieron la luz venida del cielo y vieron la escena de ese encuentro místico personal de Saulo con Cristo. Qué gran desilusión sintió en su corazón Saulo de Tarso, cuando en su interior tenía siempre la noble intención y el deseo de complacer a Dios, no solo de obedecer a Dios, sino de complacerlo, de tenerlo contento, como decíamos, de andar de barbero, lambiscón de Dios. Él quería que a lo mejor Dios lo felicitara y le dijera: te felicito por tu valentía, adelante, sigue matando cristianos. Pero no. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Nada más imagínense lo que sintió Saulo de Tarso. Imagínense a una esposa que lleva 30, 40 años de casada, y un día el esposo le dice: ya estoy harto de todas las porquerías que haces. No sabes cocinar, no sabes lavar, no sabes planchar, no sirves para nada. Y siempre me llevas la contraria, ya estoy harto. ¿Qué sentiría esa esposa que ama entrañablemente a su esposo? ¿Qué sentiría? Definitivamente una desilusión. Oye, ¿por qué no me lo dijiste luego? 40 años de casados, cuando yo solamente he tratado de complacerte, de que estés bien, me he preocupado por ti. Pues sí, pero no sabes cocinar, no sabes planchar, no. ¿Qué sentirá esa mujer? Bueno, las de ahora dirían: pues qué bueno, ¿verdad?
Si no te gusta, pues háztelo tú, ¿o no? Pero no hablamos de derechos o de igualdades, no hablamos de amor. Cualquier otra persona le diría al esposo, bueno, enséñame, dime qué debo de hacer, qué debo de hacer para que no te enojes, qué debo. Eso pudo haber contestado San Pablo a Jesús cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Lo hubiera contestado, pues entonces dime qué debo de hacer, de hoy en adelante qué debo de hacer para no perseguirte. Pero no, Saulo de Tarso simplemente le dijo a Jesús, Señor, ahora dime tú, ¿qué cosa quieres que yo haga? Todo lo que he hecho no te ha gustado, no lo he hecho de mala fe, como le dijo la esposa al esposo, he querido complacerte, me equivoqué porque me engañaron mis jefes, por lo que sea, no me equivoqué. Pero ahora, ya que me dices que en qué me equivoqué, ahora dime, ¿cómo quieres que te complazca? ¿Qué cosa quieres tú que yo haga? Pídemelo. Saulo de Tarso no cambió su buena disposición de ser el siervo de Dios, el barbero de Dios, no cambió su buena disposición. Y qué bueno que en adelante sería Dios, por la fuerza de su Espíritu, el que iluminaría y guiaría para siempre a San Pablo, a Saulo de Tarso. Ya no serían las autoridades religiosas, sino el mismo Dios, el Espíritu Santo. Y es cuando San Pablo empieza una nueva etapa de su vida. El perseguidor, el terror de la iglesia primitiva, ahora el Señor resucitado lo nombra apóstol de los gentiles. Vete a Tarso, vete a Damasco, y ahí un personaje, el más humilde, el más sencillo, Ananías, te dirá qué es lo que tienes que hacer. El más humilde te va a mandar a ti, que eres el jefe, que eres el magistrado, ahora vas a recibir órdenes del más humilde. Y Saulo, con toda su buena disposición, se apegó a las órdenes de Dios. Y así Saulo de Tarso fue bautizado con el nombre de Pablo, apóstol de los gentiles. Y él mismo decía que no le alcanzaba la vida para componer todas las tonterías que había hecho, que no le alcanzaría la vida porque todo lo que había vivido antes lo consideraba como pura basura, al haber encontrado, al haber conocido a Cristo resucitado, al haber conocido la gloria del resucitado, que algunas ocasiones él lo vio, él se le apareció a Saulo, a Pablo, a San Pablo. Esa es la verdadera conversión de la persona, esa es la conversión. Saulo de Tarso, cuando era perseguidor, no era mediocre, era firme, era entregado. Y una vez que se convirtió al cristianismo, siguió siendo igual, firme, completo, entusiasta, no mediocre, no un cristianillo mediocre. Pues ay, cuando voy a misa, cuando me salga de corazón, pues ay, cuando yo necesite, ahí le pediría a Dios, pues ay, no. Él mismo habla de los sufrimientos que tenía que pasar por predicar a Cristo. 2 veces le aplicaron la pena de muerte, lo dejaron por muerto, pero el Espíritu Santo le devolvió la vida para que siguiera cumpliendo con la misión que Dios le había encomendado: predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, y predicar el Evangelio a todos hasta no ver forjada la imagen de Cristo en cada hombre, en cada cristiano. Ahí está pues el perfil general de la conversión de un hombre.
que de ser malo, de ser perseguidor, de ser enemigo, se convierte en el enamorado del crucificado, predicador insigne, incansable de la buena nueva del Santo Evangelio, con toda entrega, con toda su personalidad. Pues ojalá y este ejemplo de la conversión de San Pablo en apóstol de los gentiles nos motive a nosotros, nos toque el alma. Si él pudo, él no era marciano, no era Haití, era persona humana como nosotros, que supo reconocer sus errores, supo reconocer su equivocación y supo enmendarlo, supo cambiar, supo convertirse. Pues que salgamos de nuestra mediocridad en los valores de nuestra fe y que tengamos arrojo, tengamos empeño, tengamos valentía para nunca avergonzarnos de nuestra fe y como San Pablo predicar de palabra o con el ejemplo los valores propios de nuestra idiosincrasia, los valores propios que a nosotros nos dan el sentido a la vida, a la lucha, al dolor y a la muerte. Por eso los obispos de Aparecida, los obispos de Puebla y el mismo Papa Francisco nos hablan de que puede ser que muchos de nosotros los católicos vivamos de manera mediocre nuestra fe porque no hemos sabido o buscado tener un encuentro místico con el Señor resucitado, un encuentro querigmático, no carismático, es otra cosa, un encuentro querigmático con el Señor de la gloria, que nos haga ver la grandeza de su amor y comprender que todo lo que somos y tenemos y quisiéramos llegar a ser y a tener en esta vida está en sus manos, y si es para bien y nosotros a Él nos entregamos, no solo eso, sino más nos va a conceder. Pero lo más importante, que nos va a guiar con su Espíritu a la verdadera felicidad temporal, con la certeza y la garantía de que estemos en el camino correcto de llegar a la verdadera felicidad eterna. Ahí está el ejemplo, pues, en San Pablo. Sí se puede lograr una sincera conversión de la mente y del corazón. Sí se puede cambiar de perseguidor a apóstol. Sí se puede cambiar de mediocre a ser íntegro, a ser verdadero seguidor del Señor de la gloria, de aquel que nos promete no solo bienestar temporal, porque antes de que le pidamos, Él ya sabe qué es lo que más necesitamos, sino también nos promete la trascendencia, la vida eterna. San Pablo, pues, es el ejemplo para muchos de nosotros que debemos imitar. Es el ejemplo para muchos de nosotros que debe ser un estímulo para mejorar nuestra vida cristiana y enfrentar nuestras mediocridades de costumbres y tradiciones del diario, para ser verdaderos apóstoles del Evangelio, seguidores de Jesús de Nazaret, del Señor de la gloria. Que San Pablo interceda por nosotros para que podamos tener esa experiencia querigmática, mística, ese encuentro espiritual con Jesús de Nazaret, con el Señor de la gloria, para enmendar, para lograr esa verdadera conversión que a muchos nos hace falta. Que así sea.
Haga donación, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles que cantan sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Remedio Reséndiz Arredondo, Martín Serrano Ruiz, Evelia Herrera García, Enrique Jacome Martínez, María Guadalupe Marín Palacios, Abel Flores de Coapacho, Sara Marín Palacios, José Luis Caballero Carrión, María Cristina Bañuelos Amador, Guadalupe Telles Mata en el 5º mes de fallecida, Jorge Méndez García, Débora Vargas Gómez en el 2º mes de fallecida, María Elena Palafox en el 7º mes de fallecida, Gonzalo Martínez Sánchez, Jorge Martínez Villafaña, Ricardo Ramírez Mendoza, María Carmela Díaz Morales, por el niño Francisco Joshua Carreño Cruz en el 2º aniversario de fallecido, por Luis Gerardo Colotla Medina en el 3er día de su novenario luctuoso, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Da la salud a los enfermos. María Trinidad Muñoz Vélez, Julia Vargas de Rosas, José de Jesús Flores Bañuelos, acepta la acción de gracias por haber recuperado su salud después de haber estado enfermos de COVID. Por Miguel Osorio Cruz, por María Cilia Rodríguez, por Luis Bernardo Osorio Cilia. Atiende a los deseos y las intenciones de la familia Carmona Flores y Méndez Sosa. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz.
ponen de pie. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado.